Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Apex Legends Mobile informativo. Ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y activa la campanita. Si quieres estar al tanto de toda la información de Apex Legends Mobile de esta temporada, las siguientes temporadas, todas las actualizaciones, la optimización y todas las notas que siempre traemos aquí, y lo más importante, si te encanta mi contenido, sería de mucho apoyo su poderoso like a muerte, que es lo más importante. Señores, sí señores, como están visualizando y también como miraron obviamente en el título y en la miniatura, Crypto es la segunda leyenda que se une al plantel de Apex Legends Mobile, pero en la temporada 2.5. Ahora, no sé si esto cambie, hasta que salga el pase de batalla lo vamos a saber, me van a decir de esto por qué es lo que pasa. Bueno, como ustedes saben, hablamos de que el pase de batalla va a tener 100 niveles, pero no es una teoría loca, porque si lo mostraron o algo por el estilo, pues puede que así sea. En fin, ok. Para los que querían a Revenant, tranquilos, Crypto salió en la temporada número 3 de Apex Legends y Revenant salió en la temporada número 4. Y como estamos teniendo leyendas exclusivas cada temporada principal, luego en la segunda temporada tenemos leyendas que ya estaban en PC y consolas, me parece de que así lo vamos a llevar. Tuvimos a Fate, luego tuvimos a Loba. Tuvimos ahorita a Rhapsody, luego vamos a tener a Crypto. Esto no es broma, ya se encontraron los archivos del juego, aquí lo están visualizando. Estamos viendo su pasiva, su activa y su ulti. Básicamente a Crypto le voy a decir el UAV barra sistema PEN para todos los camperos que utilizan Caustic. Diría Watson, pero aún no está Watson. Así que mientras tanto Caustic o... bueno, cuando salga Watson va a ser el dolor de cabeza. Siento yo de que Crypto es muy bueno dependiendo de cómo lo utilices. No puedes rushar a muerte con Crypto, pienso yo. Es una leyenda que, para serte sincero, se va a utilizar mucho en rangos altos. Predator maestro. Lo más seguro porque es una leyenda más que todo para jugar safe, no para rushear. O sea... en platino no creo que mire mucho a Crypto, pero posiblemente miremos a Crypto cuando salga en la 2.5. Miraremos mucho a Crypto en rangos altos porque es un buen UAV, además de que es un sistema PEN y que viene bien para sacar a todo el mundo de donde estén escondidos, obviamente, cuando hablamos de Caustic. Perfecto. Ok, esto en detalles. Vamos a hablar de la optimización un poco luego. Y lo que ha pasado con la actualización también. Pero primero, bueno, visualizando conforme todo. Ya saben lo que viene Crypto. Utiliza su dron. Lo mejor es el sistema PEM, que es su ulti. Una de ellas es el drone, que básicamente puede, o sea, capturar cualquier tipo de movimiento con su dron. Lo malo es que te deja vendido. Es la única, bueno, el único déficit que tiene Crypto, que es que básicamente si te encuentran cuando estás utilizando el drone, te pueden matar fácil y sencillamente y listo, para el lobby. Lo otro que debes de saber es que tranquilamente su pasiva, pues al marcar enemigos más sencillamente, lo ves completamente detrás de cualquier tipo de estructura. Está perfecto, me gusta más obviamente que Bloodhound, solo que Bloodhound tiene algo muy god y es la furia, literalmente, de cazador. Es como que te reviento la vida. En otras noticias, como han visualizado, tenemos nueva arma que estará llegando para la temporada 2. Según los filtradores, esta temporada, bueno, tendremos lo que es la segunda arma que llega al juego. La primera fue la 3030, la segunda esta es nueva. Esta no la he visto en ningún momento en Apex de PC y de consola, así que es una nueva arma, intuido que va a ser un rifle de asalto y que se llama Overlord, como lo están visualizando. Se ve brutal, no sé si es un cañón de riel, es que, o sea, no sé si es un cañón de riel como tal o... no sé, un francotirador. Ok, pequeño guiño. Esto es una skin de Braid. Posiblemente la estamos viendo en cajas, lo más seguro. Está brutal. Skin de Mirage. ¿Sabe por qué me gustan estas skins de Braid? Porque nada parecido a una Braid. Parece que fuera una Mad Maggie. Y Mad Maggie ahorita no la van a meter en Apex Legends Mobile. Ok, ahora vamos a ver skins de Mirage. Que pues para los que son Main Mirage, pues les va a encantar saber de que... uno de las leyendas más troll, literalmente, entonces tiene sus skins. En otras noticias tenemos skins que van a estar llegando con sus recolores a Apex Legends Mobile. Entre ellos tenemos a Lifeline, Bloodhound, Gibraltar y un recolorado de la skin de Diablo de Octane, que pues yo obviamente soy main Octane a muerte, así que sí. Y pues en otras aquí tenemos las otras skins que está brutal. Sin palabras, loco. O sea, es que las skins... es que, miren, Apex para mí es uno de esos juegos que vos te quedas como que... puchica, qué buenas skins. Ah, por cierto, perdón. Se me olvidó darle pausa a esto rapidito. Y es que se ha encontrado ya en los archivos del juego. Solo falta que los activen. Como ya les había comentado, lo que son las reliquias del juego. Sí, aquí tenemos los banners para lo que son las siguientes reliquias. Tenemos el kunai de Raid, los guantes de boxeo de Pathfinder, el cuchillo mariposa de Octane, es mi favorito. Tenemos el trofeo de Mirage. Me quito la cámara un rato para que lo visualicen. Tenemos lo que es bueno, sí, o sea, la hacha de guerra de
de Gibby, de Gibraltar. El B1 Blade de Crypto. La de Crypto ya se encuentra en los archivos del juego y acaba de salir hace poco en PC. O sea, el martillo de la muerte de Caustic, está perfecto. La chita de Bloodhound. Y los palos de batería de Lifeline, que me parece muy god, honestamente. Es que se viene con todo. Que se viene con todo esta actualización de la temporada 2. Recuerden que llega el 12 de julio a las 5 p.m. hora del Pacífico. En dado caso, creo que en México sería tipo 7 y para mi zona horaria sería a las 6 de la tarde. Bueno, ustedes solo vayan a Google, pongan 5 p.m. hora del Pacífico. Igual yo estaré en directo ese día para informarles de todo. Ok, hablemos en detalle de la optimización del juego, de lo demás, de las cosas al detalle. Ok, primero que nada, al día de hoy, el juego, yo te recomiendo siempre jugarlo en gráficos normales o fluidos. No te recomiendo jugarlo ni en Ultra HD, ni HD. Nunca lo he recomendado, básicamente porque drena mucho la batería. Cosas que voy a hablar completamente de Apex al día de hoy, luego de estar jugando muchísimo. Ok. El juego va mucho más estable con cuadros por segundo, dependiendo del dispositivo que utilices, hombre, al día de hoy. Va mucho mejor que lo que estaba antes. Voy a ser sincero con ustedes. Me va mucho mejor. Me va mucho mejor que con el dispositivo que utilizaba antes. Eso se nota completamente. En gama media alta han hecho mejoras, pequeñas mejoras, pero siguen trabajando en ello. En Ultra HD, en HD, no deja poner los 60 cuadros por segundo. Eso solo en Android. También a mí me pasa, pese al dispositivo que tenga. Eso les vale madre, no se preocupen. Cosas que vamos a dejar en claro. El juego va a seguir actualizándose y se va a seguir optimizando. Al día de hoy arreglaron un madre de bugs y mejoraron mucho la fluidez del juego. El Bunny Hop 100% lo tenían que nerfear porque arruinaba completamente el juego. Y me van a decir ¿por qué? Porque la gente que abusaba del Bunny Hop, pues lamentablemente pues mataba el juego en su teoría. Esto no es broma, esto lo hablaba incluso con jugadores profesionales y para mí, como lo dije hace muy poco, era necesario. Y me van a decir, Destro, no era necesario, que yo soy full rush, que no sé cuánto. Mira, anda a ver Apex de PC y de consola, como el movimiento, y no era nada parecido el Apex Legends Mobile al de PC de consola. Entonces tenía que ser igual. Y creo que casi se asemeja un poquito, porque falta, para que sea casi igual el movimiento, que es lo que queremos, obviamente. Eso sí, hay wall jump ya, esto lo ha confirmado Mago. Y si tengo la oportunidad de poner cuando digo esto del wall jump, estaré poniendo un clip de él que sí, hizo wall jump. Entonces lo que quiere decir de que poco a poco está mejorando completamente el movimiento y que va a ser completamente como el de PC. Me va a decir, para los que estén llorando por lo del Bunny Hop, tranquilo. El movimiento de Apex es tan brutal al día de hoy que si lo sabes utilizar con esto del nerf del Bunny Hop, créeme que más bien hicieron algo muy brutal. Y para los que me estén preguntando por qué se pegó ahí la grabación, básicamente acuérdense que eso fue la grabación, no fue el juego. En serio, no he tenido ninguna pega de momento. A veces se pega el OBS o cuando estás capturando. O sea, es normal. Es normal que eso pase cuando estás grabando o estás capturando. Entiéndalo, no es el juego que se está pegando. Si se pegara, entonces ¿por qué diablos nunca se bajan los 60 cuadros por segundo? Que tengo ahí al lado de la izquierda, donde salen la vida, la salud de mis compañeros. Y recuerden que eso lo monitorea completamente Black Shadow. Entonces todo perfecto. Ok, eso hablando en detalle. Se vienen cositas, recompensas gratuitas, como pudieron visualizar. Muchas skins, se viene cripto. Pero para la temporada 2.5, esto filtraciones, obviamente, como siempre. Y además cositas del entorno, mis queridos cracks. Eso en pequeños detalles, ya para que lo sepan. Bueno, si te ha encantado este poderoso video, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y no olvides suscribirte. Claro que sí. Muchas gracias por el apoyo, cracks. Somos 81.000, tal vez pronto lleguemos a 82.000. Y luego los 90, y los 100.000, y festejamos. Y una party para todo, ya tú sabes. Pues bueno, en fin, espero que te haya encantado como siempre este pedazo de video. Los quiero mucho, gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós.